Todo comenzó no con una tormenta ni con el destello de un relámpago, sino con una llamada telefónica. Una voz tranquila, un poco ronca, como si no viniera del auricular, sino de la tierra misma. Al principio ni siquiera supe quién era, pero había en él una seguridad que no necesitaba presentaciones. ¿Es usted Lucía?, preguntó. Sí, soy yo. Me dijeron, usted sabe trabajar con las manos. Busco una ayudante para la temporada. El trabajo es sencillo. Un campo. Vivo solo, lejos de todo, pero pago bien. Venga. No supe qué responder. No tenía trabajo ni planes concretos, ni siquiera una idea clara de por qué seguía aferrada a la ciudad, donde hasta las paredes parecían cansadas. Y por eso dije, de acuerdo, ¿cuándo salgo? Llegué temprano por la mañana. El cielo estaba bajo como si a la central eléctrica celestial se le hubiera agotado la batería. La finca no era vieja, pero vivía obstinadamente según leyes antiguas. La casa principal de adobe y madera, con una galería descascarada, y el campo era inmenso. Una llanura verde que se perdía en el horizonte, como si la hubieran extendido a propósito para que un hombre pudiera perderse en su propio silencio. Él estaba de pie junto a la entrada, apoyado en la baranda. Alto, de manos fuertes y una mirada que se deslizó sobre mí casi con indiferencia, como evaluando la resistencia, no la belleza. Soy Mateo. Vivirás en la casa, si no te da miedo. No hay mucho trabajo, pero el sol no perdona, y el viento siempre está aquí, dijo y se dio la vuelta, sin siquiera comprobar si lo seguía. La casa olía a quebracho, a yerba mate y a algo especiado, masculino. Ningún detalle innecesario, solo una cocina, una habitación y una escalera al desván donde, según dijo, podía instalarme. Asentí. Apenas hablamos. Ese día, salí al campo por primera vez. Mateo caminaba delante sin mirar atrás, pero yo sentía que oía cada uno de mis movimientos. Sus hombros estaban tensos, como si no cargara solo canastas, sino un recuerdo que no tenía derecho a ser ligero. El campo ama la paciencia, dijo cuando empezamos a cosechar las primeras hierbas. Y a mí me gusta cuando hay silencio a mi alrededor. Guardé silencio y también me puse a trabajar. Pasaron 3 días. Casi no hablábamos, pero yo conocía sus pasos por el sonido de su respiración, por cómo se calmaba el viento cuando estaba cerca. Trabajábamos en pareja, como si así estuviera destinado. Él, la fuerza bruta, yo, la delicada precisión. Pero una vez, cuando me incliné hacia la tierra, sentí su mirada. Era aguda, penetrante, como si de repente hubiera visto en mí algo que él mismo no esperaba. ¿No tienes miedo?, preguntó en voz baja. ¿De qué? De mí. Lo miré. En su rostro no había amenaza, solo un cansancio profundo. Pero era un cansancio especial. El cansancio de un hombre que ha guardado demasiado tiempo dentro de sí algo que no se puede nombrar. No, respondí. No tengo miedo, pero no entiendo. Se apartó y no dijo una palabra más en todo el día. Por la noche llovió. Llovía suavemente como si alguien intentara lavar del cielo todo lo que debía haber sido olvidado hace mucho tiempo. No podía dormir. Salí a la galería envuelta en su vieja campera de cuero, que olía a campo, a cuero y a algo profundo, inexplicable. Él ya estaba allí en la oscuridad, descalzo con un mate en la mano. Me detuve en el umbral, pero no se giró. A veces a una mujer se la trae al campo no por el trabajo, dijo en voz baja, sino porque es lo único que puede evitar que un hombre se queme en su soledad. Mis dedos apretaron con más fuerza la tela de la campera. Nos quedamos en silencio. Pero este silencio era diferente. Rozaba la piel, se metía debajo de ella como el viento cálido antes de una tormenta. ¿Te arrepientes de haber venido?, preguntó. Di un paso adelante insegura, pero lo suficiente para que la lluvia goteara sobre mis pies descalzos. No, pero no sé qué esperar. Y no esperes, dijo girándose hacia mí. Su rostro estaba cerca a sus ojos oscuros, como la tierra arada en la que está a punto de sembrarse el grano. Aquí nada sucede porque sí, y yo no obligo a nada. Pero quiero que sepas, te necesito aquí no para el trabajo. Para algo más. Me quedé helada. Su voz era grave, profunda, y en ella temblaba algo peligroso. Dio un paso lentamente.
Su mano no me tocó, solo pasó por el aire cerca de mi rostro. Y me pareció que hasta el viento contenía la respiración. Mañana, exhaló. Vendrás conmigo a la parte más lejana del campo. Allí donde nadie ha estado en mucho tiempo. Te mostraré por qué estás aquí de verdad. No respondí, solo asentí. El corazón me latía de una forma extraña. Vivo, demasiado vivo. Esa noche no dormí, no por miedo, sino porque comprendía que mañana ambos cruzaríamos una línea que ya no se podría borrar. La mañana llegó como si alguien hubiera apartado sigilosamente las paredes de la noche sin romperla, sino entreabriéndola, dejando en el aire todo lo que no se había dicho en la oscuridad. Me desperté porque un fino rayo de luz se colaba por una rendija del postigo, tan frágil que parecía casi vivo. Por un momento me quedé inmóvil, escuchando la casa. El silencio era denso, pero no sordo. Estaba lleno de una presencia, su presencia. Lo sentía con cada célula. Él ya estaba despierto, ya estaba cerca. Bajé descalza como si temiera perturbar algo que pendía de un hilo. En la cocina olía a pan tostado y a mate cocido, pero él no estaba. Sobre la mesa de madera había una nota, escrita con una caligrafía clara y un poco angulosa. Prepárate. Te espero junto al galpón. Lleva un poncho, hará viento. No hice preguntas, simplemente me vestí, tratando de no mirarme en el espejo, porque sabía que si encontraba en mi reflejo una pizca de duda en mis ojos, podría echarme atrás. Y no quería echarme atrás. Todo dentro de mí era como una cuerda tensada hasta vibrar, hasta un temblor apenas contenido. Con cada paso hacia el galpón, una sola pregunta resonaba más clara en mi pecho: ¿para qué me lleva? Mateo estaba de pie junto a las puertas abiertas, al lado de un pequeño carro tirado por un caballo viejo pero robusto. Sus manos, curtidas por el viento fuertes, sostenían las riendas sin prisa, como si el tiempo no les dictara órdenes. Miraba el horizonte y cuando me acerqué no se giró de inmediato. Pero cuando lo hizo su mirada era diferente, suave, densa. No tenía la aspereza habitual. Tenía expectación. ¿Estás lista?, preguntó. Asentí. No esperó palabras, simplemente me ofreció su mano, cálida, seca, fuerte, y me ayudó a subir al carro. Su palma se demoró en la mía más de lo necesario, y ese contacto, aunque fugaz, resonó en mi vientre con algo silencioso y alarmante, como el primer temblor de tierra antes de un terremoto. Viajamos durante un largo rato, las ruedas rodando sordamente sobre la tierra apisonada, el viento inflando mi poncho, y cada minuto pasado en ese extraño silencio solo aumentaba la tensión. Mateo apenas me miraba, pero yo sentía su atención, no abierta, no insistente, sino densa, como una mirada de reojo que se siente con la piel. Allí hay un lugar, dijo de repente sin mirarme. Viejo, olvidado. Hace mucho que no voy, no he ido con nadie. Pero a ti quiero mostrártelo, eres especial. No sé cómo empezó, pero desde que cruzaste el umbral de esta casa, no he podido respirar como antes. Hablaba en voz baja sin titubeos, pero como si extrajera cada palabra desde adentro, como si le arañara las costillas al salir. No supe qué responder. Simplemente miré su perfil, afilado como tallado en madera, y pensé, qué extraño es todo esto. Un hombre con tanto silencio puede ser tan ensordecedor. El lugar al que llegamos parecía otra realidad. No había caminos que llevaran allí, solo un sendero estrecho que se abría paso entre los pastizales, medio cubierto por la maleza. Alrededor, solo campo generoso, salvaje, dorado, que parecía no tener fin. Y en medio de ese campo un viejo rancho de adobe, medio oculto por una enredadera que cubría densamente sus paredes. Parecía salido de un sueño, cubierto de musgo, medio en ruinas pero vivo. Aquí vivía mi abuela, dijo Mateo saltando del carro. Murió hace muchos años, pero este lugar quedó. Nunca he traído a nadie aquí. Me tendió la mano y al bajar, sentí como sus dedos se cerraban con firmeza, casi con autoridad. Me llevó hacia el rancho. Bajo el alero era fresco y silencioso, como en una vieja capilla donde cada sonido resuena dentro de uno mismo. Nos sentamos uno al lado del otro sin tocarnos, pero tan cerca que cada molécula de aire entre nosotros zumbaba. No quería estar solo, confesó, pero nunca me permití querer a alguien de verdad. Este campo te lo saca todo, te deja solo las raíces.
Pero tú te paraste entre los pastos como si supieras dónde estar para que el viento te susurrara a ti, y no de largo. Lo miré. Sus ojos estaban muy cerca, no agresivos, no sombríos, simplemente reales. Y entonces mi mano se posó sola sobre su muñeca. Con cuidado, casi pidiendo disculpas. Él no se apartó, solo inclinó la cabeza un poco más cerca. El viento se calmó, el mundo se aquietó. Yo tampoco quería estar sola, susurré, no quería estar con alguien solo por su presencia. Y contigo me siento necesaria. No por el trabajo, sino por cómo miras, cómo callas, cómo guardas dentro de ti más de lo que la mayoría es capaz de sentir. No respondió, solo se inclinó lentamente hacia adelante. Su frente tocó la mía, con ligereza, como preguntando, ¿puedo? No me aparté. Nos quedamos así un largo rato, hasta que quedó claro que todo lo que debía decirse ya estaba dicho. Y entonces se inclinó sin prisa. Sus labios eran cálidos, ásperos, olían a tierra y a viento. Me besó suavemente con contención, como comprobando si todo aquello estaba sucediendo de verdad. Y cuando respondí lenta, prolongadamente, permitiendo que el momento se desplegara, sus manos se deslizaron hacia mis hombros, atrayéndome con cuidado. No fue un beso de sed. Fue un beso de promesa. La promesa de caricias que se volverían más profundas, de palabras que no serían necesarias, de una cercanía de la que no hay vuelta atrás. Cuando nos separamos, había algo extraño en los ojos de Mateo. Una mezcla de ternura y determinación, como si por fin se hubiera permitido ser no solo un campesino, sino también un hombre. No te traje aquí por casualidad, dijo. Su voz era ronca, grave. Aquí una vez perdí el amor. Y aquí, quizás, lo encuentre de nuevo. Y yo, sin apartar la mirada, susurré, no estás solo, Mateo, ya no. Desde esa mañana, todo cambió. No de forma brusca ni vertiginosa, no con el dramatismo que suele haber en las novelas o en los sueños, sino de manera sutil, casi imperceptible, como cambia el color del cielo antes del atardecer o como un árbol de repente es más alto, aunque no lo hayas visto crecer. No hablamos del beso, no volvimos a él con palabras, pero permaneció entre nosotros como algo invisible que no necesita confirmación. Cada mirada, cada roce, incluso el más fugaz, respiraba ahora ese nuevo conocimiento. Había algo entre nosotros que ya no se podía negar. Al día siguiente Mateo volvió a despertarme antes del amanecer. Sus pasos sobre el suelo de madera eran reconocibles, pesados, seguros, pero esta vez tenían una suavidad, como si, sin darse cuenta, intentara no perturbar mis sueños. Ya no fingía estar dormida. Esperaba esos pasos. Esperaba el sonido de su voz, su mirada, su aliento, todo lo que me recordaba que no estaba aquí por casualidad. No entró en la habitación, simplemente llamó desde abajo. Lucía, es hora. Me vestí rápido, casi con solemnidad, como si no fuera solo una salida al campo sino algo más. Él estaba en el umbral con su mismo suéter cálido, que siempre olía a sol y a cuero. Y cuando bajé sus ojos se detuvieron en mí más tiempo de lo habitual. Era la mirada de un hombre que ya sabe que le perteneces, pero que aún duda, no serás un sueño. Volvimos a salir al campo, pero no al lugar donde trabajábamos antes. Me llevó más allá de la colina, donde la hierba era más alta, el aire más seco y la propia tierra respiraba de otra manera, como si guardara algo oculto. Caminamos en silencio de la mano, deteniéndonos a veces para tomar aliento o simplemente para sentirnos el uno al otro. No soltó mi mano, y en eso había más que ternura. Había una seguridad basada en un entendimiento tácito, que no llega con los años, sino con el verdadero reconocimiento. Vengo aquí rara vez, dijo cuando llegamos a un viejo galpón, medio cubierto de yedra. Antes se guardaba el heno aquí, ahora está vacío, pero dentro aún queda ese silencio que quiero mostrarte. Abrió la puerta y entré primero. Dentro olía a pasado, a hierbas secas, a tablas viejas, a tiempo. Los rayos del sol se filtraban por las rendijas, dibujando en el suelo patrones que parecían mapas de otros mundos. Y en ese polvo, en esos rayos, estábamos de pie como dos personas que por casualidad se encuentran en una habitación que llevaba mucho tiempo esperándolos precisamente a ellos. Me volví hacia él. Estaba cerca, muy cerca. Sus ojos eran más oscuros que ayer. En ellos habitaba una profundidad que te hacía contener la respiración. Dio un paso adelante sin preguntar.
Su mano se posó en mi cintura, sus dedos se deslizaron lentamente por la tela, como si no buscara una silueta, sino una esencia. Y en ese momento, no hubo palabras entre nosotros. Solo la respiración, solo los corazones que latían no al unísono, sino a un mismo ritmo, su ritmo. Se inclinó. Sus labios rozaron mi cuello. Sin prisa, casi con reverencia. No pude contener un suspiro. No era solo un beso, era una incursión en mi vulnerabilidad, un reconocimiento de mi necesidad. Se movía lentamente con esmero como si temiera destruir lo que apenas comenzaba a formarse. Sus palmas exploraron mi columna, se deslizaron por mi espalda, como memorizando cada curva, cada indicio de movimiento. Lucía susurró, dime si esto es demasiado. No te detengas, exhalé, y él se paralizó. En ese silencio, en esa exhalación, ambos escuchamos lo que llevaba tiempo gestándose. No era simple deseo, era una sed de contacto en la que no había lujuria, pero sí algo mucho más fuerte. La añoranza de la cercanía, del calor, de un reconocimiento que no se puede expresar con palabras. Nos besamos sin prisa, como se besan quienes han callado demasiado tiempo lo más importante. Sentí como sus manos subían por mi espalda, como cada célula de mi cuerpo se estiraba hacia él. No teníamos prisa, cada movimiento estaba impregnado de inevitabilidad. Sus labios encontraban los míos una y otra vez, como si no creyera que yo estaba allí, que era real, que no era una ilusión, sino un contacto vivo. Me sentó en un viejo fardo de heno, se sentó a mi lado, pegando su cadera a la mía. Nuestros dedos se entrelazaron. Me miraba como si yo fuera la única luz en su sombra, y yo no podía apartar la vista de la suya. En ella estaba todo el dolor, toda la soledad que él ocultaba tan cuidadosamente detrás de su fuerza silenciosa. Le acaricié la mejilla. Cerró los ojos y exhaló lentamente, casi con alivio. Nos quedamos sentados, abrazados, sin prisas, sin necesitar nada más que ese momento. Lo cambiaste todo, dijo apoyando la frente en mi hombro. No sé cómo pasó. Pero eres mi lugar de fuerza. Eres como la lluvia después de una larga sequía. Y entonces comprendí, este hombre no solo me había abierto su finca, su campo. Me había abierto a sí mismo sin defensas, sin muros, con todas sus grietas, cicatrices y vacíos. Y yo, quizás por primera vez en mi vida, sentí que me confiaban no solo un cuerpo sino un corazón. Le besé la frente lentamente con ese respeto que siempre acompaña al sentimiento verdadero. Y en ese instante supe que entre nosotros había ocurrido algo irreversible. Ninguno de los dos era ya el mismo. Cuando volvimos a casa, el sol se inclinaba hacia el ocaso. Su mano reposaba en mi cintura, como si ese fuera su lugar desde el principio. No dijimos una palabra. Todo lo que había que decir ya había sonado, no en voz alta, pero sí con claridad. La casa nos recibió con el mismo olor a madera, a pan, a algo cálido y familiar. Cenamos en silencio. Me acercó la silla, me sirvió té. Cada uno de sus gestos era tierno, atento, como si ahora, después de haberme tocado, no quisiera perder ese contacto ni por un instante, ni siquiera en sus pensamientos. Tarde en la noche, cuando todo se calmó, yo estaba en mi habitación escuchando sus pasos al otro lado de la pared. No dormía. Yo tampoco. Había una pared entre nosotros, una pared física, pero en realidad nos separaba mucho menos. Solo una decisión, un paso, una noche que ya empezaba a respirar de otra manera. Esa noche que cayó sobre nosotros sin previo aviso, estaba llena no de sonidos, sino de su ausencia. Un silencio tan profundo que cada movimiento, cada inspiración, parecía el avance de algo mucho más grande que la simple vida corporal. Yacía sin poder dormir, no porque estuviera incómoda o ansiosa, sino porque no podía dejar de sentirlo a él, a Mateo, su respiración, su presencia, su sombra que parecía estar al otro lado del muro, esperando a que yo me decidiera. Y con cada minuto, con cada latido del corazón, comprendía que entre nosotros ya no existía ese muro. Existía solo en la arquitectura de la casa, pero no en nosotros. Ya habíamos cruzado demasiadas fronteras como para volver a ser extraños. No hubo pasos, no vino. Pero yo sabía que no dormía. Lo sabía con la misma certeza con la que sabía que en ese mismo momento él estaba acostado, mirando el techo, apretando los puños, quizás repasando en su mente todo lo que había ocurrido entre nosotros en los últimos días.
Había visto sus ojos cuando me besó en aquel galpón. Había sentido sus manos, que temblaban por la contención interna. Y ahora, en esta noche saturada de deseos que ya no se podían ocultar, sabía que tenía que dar el primer paso. Me levanté sin encender la luz, pisando con los pies descalzos el suelo de madera que crujía al ritmo de mi pulso. La puerta de su habitación estaba entreabierta, como si llevara mucho tiempo esperando esto. Me detuve en el umbral sin saber qué decir, insegura de si era necesario decir algo. Pero él ya me estaba mirando. En la oscuridad no podía distinguir sus rasgos, pero sentía su mirada, pesada, empapada del silencio de todas las noches anteriores a esta, como si cada gesto no expresado, cada suspiro no exhalado, finalmente hubiera tomado forma. No se levantó, simplemente se sentó en el borde de la cama y me tendió la mano. Sin exigencia, sin autoridad, sino como se tiende la mano hacia algo sagrado, sabiendo que ese contacto lo cambiará todo. Di un paso adelante, puse mi palma en la suya, y en ese momento ocurrió algo extraño. El corazón dejó de golpear, el aire se volvió más denso y la oscuridad más cálida. Me atrajo hacia él lentamente, como si temiera romper esa línea que apenas habíamos cruzado. Me senté a su lado. No me abrazó, solo sostenía mi mano, estudiando mis dedos como si leyera el destino en ellos. No pensé que estaría así, comenzó, pero se detuvo. Tengo miedo de perderte, Lucía. Si cruzo la línea, ¿y si te vas? Ya estoy aquí, susurré. Y no me iré si no me alejas. Esas palabras parecieron abrir las compuertas. Me atrajo más cerca. Sus labios encontraron los míos sin más preámbulos, pero con una ternura tan contenida que me estremecí. Nos besamos largo rato concienzudamente, como si reescribiéramos todos nuestros roces anteriores en una nueva forma, donde ya no había prohibiciones. Su mano se posó en mi nuca. El pulgar recorrió la línea de mi mandíbula, se detuvo en la clavícula. Me exploraba como un campo después de un largo invierno, con cuidado, con reverencia, como si yo fuera algo mucho más significativo que una simple mujer. Me apreté contra todo su cuerpo, sintiendo cómo se tensaba, conteniendo la respiración, y como luego exhalaba con un temblor en el que se oía todo: hambre, miedo, deseo, respeto. No teníamos prisa. Cada gesto estaba lleno de significado. Tocaba sus hombros, sentía bajo mis dedos la fuerza entrenada por años de trabajo en la tierra, sentía cómo se entregaba a esas caricias, cómo se quedaba inmóvil con cada contacto, como si aprendiera a aceptar lo que durante tanto tiempo se había negado. Se inclinó hacia mí, deslizó sus labios por la línea de mi cuello, se detuvo, inhaló mi aroma, como si intentara disolverse en ese momento. Sentía como su respiración se volvía más caliente, como sus dedos temblaban al apretar mis palmas. Besaba mis hombros, mi frente, mis mejillas con tal pasión que me daban ganas de llorar. Era más que pasión. Era gratitud. Era reconocimiento. Olvidé cómo es estar con alguien sin defenderme, susurró, apoyando su frente en mi pecho. Olvidé que se puede desear y no tener miedo. Y contigo, todo ha vuelto. Le acaricié el pelo, sintiendo cómo se rendía a mí, cómo se encogía en mis brazos, como si regresara a algo perdido hace mucho tiempo. Nos quedamos acostados en su cama, en la oscuridad, sin desvestirnos, sin prisas, simplemente abrazados tan fuerte como si ambos buscáramos un elusivo punto de paz. En esa cercanía no había cuerpo, solo almas respirando al unísono. La mañana nos encontró en ese abrazo. Me desperté porque el sol se coló por una rendija de la ventana, jugando en su mejilla. Dormía, abrazado a mí. Su brazo me rodeaba, como si sostuviera un sueño en la realidad. Me quedé quieta, temiendo perturbar esa frágil felicidad. Pero él se despertó primero, simplemente abrió los ojos y me miró durante un largo rato. Sin sorpresa, sin confusión, sino como si supiera que estaría allí. «Te quedaste», dijo sonriendo. Me quedé, respondí tocando sus labios con un dedo, y me quedaré. Tomó mi mano, la apretó contra su corazón. Allí latía algo fuerte, real, algo que ya no se escondía. Entonces dijo: «Hoy volveremos al campo, pero ahora como dos, no como el patrón y la ayudante, sino como tú y yo». Ese día fue diferente. El cielo se aclaró de otra manera. El viento no pinchaba la piel, la acariciaba. Y el campo al que volvimos parecía ahora distinto, más vivo, como si nos hubiera aceptado como parte de sí mismo.
Trabajamos uno al lado del otro, a veces en silencio, a veces intercambiando miradas. Y en esas miradas había tanto de nuevo que las palabras sobraban. Me tocaba la espalda, me ajustaba el pañuelo, me ofrecía agua con tal naturalidad, como si lo hubiera hecho siempre. Y yo captaba cada uno de sus toques como reflejos de sol, frágiles, tiernos, irreemplazables. Al atardecer nos detuvimos en una loma desde la que se veía todo el campo. Se sentó a mi lado, tomó mi mano y miró a lo lejos durante mucho tiempo. Eres mi renacimiento, Lucía. Pensé que en esta tierra solo se podía enterrar, pero ahora entiendo que aquí también se puede resucitar. No supe qué responder, solo me apreté contra él y susurré, ahora crecemos juntos, aquí, en este campo, en esta casa, en ti. Me abrazó y el mundo a nuestro alrededor se detuvo. Pasaron 3 días desde aquella mañana en que dormimos juntos por primera vez, abrazados en su habitación sin palabras de más, sin promesas, solo con la respiración, con corazones que ya no podían seguir caminos separados. 3 días en los que todo se llenó de una nueva densidad. El tiempo se estiraba y se contraía a la vez. Los días eran lentos como miel espesa, y al mismo tiempo demasiado cortos para saciarnos el uno del otro. Empezamos a vivir de otra manera. Cada mañana comenzaba con un ligero roce en la mejilla, con una mirada sostenida más de lo necesario, con una mano que recorría la espalda como de pasada, pero que en realidad era un reconocimiento. Pero ni él ni yo nos atrevíamos aún a llamar a todo aquello amor. La palabra parecía demasiado grande, demasiado frágil, como si se pudiera romper con solo pronunciarla en voz alta. La rodeábamos como un altar en una vieja capilla al que te acercas pero no tocas. Sin embargo, acercarse a él ya era inevitable. La mañana de ese día fue especialmente luminosa. El aire estaba húmedo pero transparente y todo a nuestro alrededor parecía recién lavado, la tierra, el cielo, las hojas de los árboles. Mateo me recibió en el umbral con una media sonrisa misteriosa y, en lugar del habitual vamos al campo, dijo, hoy iremos a donde nací. Está detrás de la colina, cruzando el arroyo. ¿Quieres? Asentí sin palabras. No explicó por qué, no era necesario. Todo lo que tenía que ver con él, lo aceptaba sin condiciones. Preparamos un termo, pusimos en una canasta pan, queso, manzanas, como para una excursión que comenzaba con simplicidad pero conducía a algo más grande. El viaje duró casi 1 hora. Íbamos en silencio, pero en ese silencio vivía una música. A veces me miraba, y en su mirada había algo que perdonaba y agradecía a la vez, como si se perdonara a sí mismo por permitirse sentir y me agradeciera a mí por haber aceptado esos sentimientos. Nos detuvimos en una loma. Ante nosotros se extendía un valle bañado en oro. La hierba allí era más alta, y el cielo más bajo. En la ladera lejana se alzaba una casa solitaria, vieja, casi en ruinas, con el porche torcido y las paredes descascaradas. Aquí nací, dijo, y aquí está enterrada mi madre. No me miraba, solo sostenía mi mano con fuerza. Su voz temblaba, pero no de dolor, sino de otra cosa. Evité este lugar durante mucho tiempo, pensé que era mi herida, y resultó ser mi raíz. Nos sentamos junto al porche, sacó una manta y la extendió. Nos acomodamos en ella y de repente comprendí, todo conducía a este momento. Todo el camino, todo el silencio, todas las miradas y lo no dicho, hacia este punto en el que ya es imposible dar un paso atrás. Me miraba como se mira la tierra después de las primeras gotas de lluvia, con reverencia, con cuidado, pero con una sed creciente. Lucía, dijo casi sin aliento. Tengo miedo, todavía tengo miedo de que esto sea un sueño, de que desaparezcas, de que te vayas. No me iré, respondí. Pero si no lo haces ahora, nos perderás. Entre nosotros ya no quedaba aire, solo una capa cálida y temblorosa de expectación. Su palma acunó mi mejilla, y el gesto fue tan lento que casi me eché a llorar. Se inclinó. Sus labios rozaron los míos. Inseguros al principio como la primera vez. Pero al segundo siguiente sentí como algo dentro de él se rompía, algo contenido durante demasiado tiempo. Me besó con moderación, pero profundamente, con exigencia, pero con temblor. Y en ese beso estaba todo. Todo lo que no había dicho, todo lo que había perdido, todo lo que ahora había encontrado. Mis brazos se enroscaron en su cuello, mis dedos se hundieron en su pelo, y sentí como temblaba, no de miedo, sino por la fuerza del sentimiento que se había desbordado.
Me besó durante mucho tiempo como si cada aliento fuera la última oportunidad, como si en esos labios estuviera la orilla salvadora a la que por fin había llegado. Cuando nos separamos, apoyó su frente en la mía. Su respiración era pesada y sus ojos estaban cerrados. Ahora no te soltaré, susurró. No sé pedir, pero quédate. No por una temporada, ni por una semana. Simplemente quédate. Tomé su rostro entre mis manos, lo miré directamente a los ojos. Ya me quedé. Nunca te vayas tú de mi lado. Sonrió con inseguridad, con esa sonrisa que tienen los hombres adultos cuando les devuelven una fe que llevaban años enterrando. Esa tarde volvimos a casa muy tarde. La casa brillaba con una luz suave, y parecía que hasta sus paredes se habían vuelto más cálidas. No soltó mi mano, ni un minuto hasta que nos acostamos. Y cuando nos abrazamos, en esa noche no hubo ni ansiedad ni miedo. No hablamos del futuro, no hicimos planes. Simplemente respiramos al unísono, escuchando cómo latían dos corazones que ya no necesitaban pruebas. Y en algún lugar de ese latido, en las pausas entre la inspiración y la expiración, entre un roce y una respuesta, entre lo que fue y lo que será, ambos comprendimos que la frontera había sido cruzada. Ahora éramos para siempre.